comenzando esta maravilla de encuentro con mi amiga, mi querida amiga Jessica Soule. ¿Cómo estás, amiga? Hola Adrián, muy bien, muchas gracias. Pues feliz de estar contigo nuevamente. Ya hace un ratito que no estaba en este tipo de entrevistas, así que feliz de estar aquí contigo compartiendo este rato juntos. ¿Y cómo es este tipo de entrevista? Pues son divertidas. Ok, pero bueno, Al me menos yo gusta me me divierto gusta mucho. que ese sea el paradigma que tienen de una entrevista conmigo. A mí me gusta que la gente se divierte, la pase bien. Sí, son divertidas y las disfruto. Disfruto conversar contigo y pues conectar con quien vea ahorita la entrevista o la vean después. También me gusta poder compartir con los demás, entonces pues sí, disfruto mucho este espacio. Qué bueno, Gracias por la invitación. qué bueno. ¿En qué ciudad te encuentras hoy? Ahorita estoy en Lerma, en Toluca, entonces ando por acá, como ves, en el Estado de México. Toluca es después de Metepec, ¿no? Antes. Antes de Bueno, Toluca Metepec. sí, ajá, donde yo estoy es antes de Metepec. Es justo antes de entrar, pues ya de la ciudad de Toluca. Estoy por ahí, como ves, más hacia las afueras. Es como más tranquilo por ahí, ¿verdad? Menos tránsito que en la Ciudad de México. Me gusta porque está rodeado de naturaleza, hay muchos lugares a donde salir a pasear, entonces eso lo disfruto y también los fines de semana pues luego llevo a los perros a pasear a la Marquesa, a que corran libremente, entonces pues es un espacio que a mí me conecta mucho con esa tranquilidad, esa paz, esa desconexión que a veces se necesita. Muy bien. Y cuéntame, tú tienes tres perros, ¿verdad? Tengo dos Dos, perros. dos, pero Sí, muy grandes. sí. Sí, se llaman Antares, es el macho y Argenta es la hembra. Son Weimaraner y sí, son perros grandes. Me gustan Yo, los perros, yo me gustan todos los conozco, perros, pero me gustan los grandes. conozco muy poco acerca de las diferentes razas de perros. Mi esposa sí conoce mucho de perros, pero yo no, yo soy un ignorante. Conozco muy básicos. ¿Mm? Eh, Ahí llegó tu amiga Maru García, mi amiga Maru, ¿cómo querida. estás? Qué gusto, Hola, ¿qué bienvenida. tal? Sebastián también veo que se conectó aquí, bienvenido. Y lo que pasa es que Seba todavía no ha aprendido la cámara y yo todavía no le veo la cara. Y cuando yo no le veo la cara, pues no, como que no ha llegado todavía, como termina de llegar después cuando Muy prende bien. la cámara, ¿no? Mira, cuéntame, Hola, ahí llegó Seba, hola, buenas qué bueno. tardes. Buenas Hola, tardes, ¿cómo hola. están? Muy Gusto en bien, saludarte, gracias. Sebastián, ¿cómo Ah, estás? bueno, lo mismo para ustedes. Luis, Mira, muy atenta también. ahí también se conectó tu amigo Luis de la Torre desde Sí. Houston, así que, oye, pura gente buena se conecta aquí en esta sala. Cuéntame, ¿y qué haces ahí en esa zona? ¿Estás preparando las nuevas conferencias, las nuevas actividades que vas a realizar? Que Sí, te, claro, claro, la verdad es que ha sido un año que empezó un poco enero muy tranquilo, pero desde febrero pues ya el ritmo se ha intensificado afortunadamente, entonces estoy en conferencias, trabajando mucho con temas de alto rendimiento, en equipos también, temas de liderazgo, formación y sobre todo también con el programa de vidas plenas, carreras potentes que ya platicaremos un poco más, pero ando en todo eso, así que muy contenta y feliz. no, pero no pospongamos ese tema que me apasiona. A ver, cuéntanos un poco sobre ese programa. Claro, pues mira, es un programa que creé hace un año más o menos, empecé como toda esta parte del diseño, ya en mi mente estaba desde hace mucho tiempo. Y fue un programa que surgió porque pues yo viví muchas experiencias a lo largo de mi carrera corporativa. Desde que tuve mi primera experiencia de liderazgo, que también ya platicaremos un poco más de eso, pero desde esa primera experiencia y a lo largo de los años, de las diferentes desafíos que tuve a lo largo de mi carrera, eh, pues me di cuenta que muchas veces nadie te explica, ¿no? Como cómo abordar o cómo enfrentar o cómo vivir esos desafíos que vives en tu carrera y en paralelo en tu vida, en las diferentes etapas que vas viviendo a lo largo de tu trayectoria.
Pero será Entonces, que eso que a veces digo yo que el que explica complica, ¿será que la gente no te explica para que no te complique? no lo sé, pero yo creo que como que cada quien asume que pues ya lo debería saber o que la gente ya lo sabe. Y la realidad es que no es así. Yo viví pues muchas experiencias que me preguntaba qué hacer, ¿no? En este caso. Y no siempre yo me sentía confiada de preguntarle a alguien más, ¿no? Como que me daba pena y yo asumía que debería saber y yo pensaba erróneamente que pues me iban a ver como esta mujer no sabe nada, ¿no? Si yo llego a preguntar o acercarme a otras personas. Y entonces, Pero fíjate que ahora estoy pensando que si yo te hubiera acompañado y me hubieras preguntado, ¿qué crees tú que te hubiera contestado? si tú me hubieras acompañado a mí, Sí, si yo te estuviera acompañando y fuera de alguna forma alguna relación a la cual fueras a abordar para preguntarle algo, ¿qué crees tú que te contestaría? no, tú siempre contestas, usa tu mejor criterio. Híjole, entonces como que no soy de gran ayuda yo, ¿verdad? Ya se está riendo Luis, ¿no? ¿A poco no, Luis? Ah, bueno, tú sabes que Luis de la Torre es así, que siempre anda haciendo parte de mis trucos. Y Maru también, porque Maru lo ha vivido al lado mío. O sea, yo soy de las personas que piensa que la mayoría de las respuestas que tú necesitas las tienes del lado dentro. Así es, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y justo por eso hice este programa para que la gente pueda conectar consigo misma, con su esencia, reconocerse, ¿no? No hablo de conocerse porque pues en teoría uno se debiera conocer, ¿no? Pero reconocerse porque hay etapas de nuestra vida o de nuestra carrera donde perdemos esa conexión con nosotros mismos y que a partir de ahí pues tú puedas definir qué tipo de liderazgo quieres, qué tipo de carrera quieres, qué tipo de vida quieres y construirla. Entonces es un programa bien lindo. Ahorita justo estamos ya casi por cerrar la segunda generación, en mayo empieza la tercera. Entonces, pues muy feliz de ver los resultados que está teniendo este programa en las personas. Repite el nombre para que quienes estaban por las redes lo recojan. Claro, se llama Vidas Plenas, Carreras Potentes. Muy bien. ¿Y qué significa para ti una carrera potente? Una carrera potente es donde uno, estás ocupando toda tu esencia, estás aprovechando todo tu potencial y estás siendo congruente con quien tú eres, primero. Porque a lo largo de mi carrera y de mi experiencia en diferentes áreas de talento, lo que yo he visto es que cuando la gente es más potente y muestra su real esencia, es cuando más brilla, es cuando se nota más esa diferencia que tienes versus otras personas, ¿no? Todos yo creo que somos únicos e irrepetibles y llegamos para dar algo especial. Entonces, una carrera potente es conectar con tu esencia y mostrar esa autenticidad, atreverte a mostrarla tiene que ver con también aprovechar tus talentos, tus habilidades, tus conocimientos, todas esas experiencias que tienes personales o profesionales, cómo las capitalizas para entregar resultados y para seguir creciendo profesionalmente. Fíjate que me despiertas dos inquietudes. Una tiene que ver con eso de que somos únicos. Como creo que lo has escuchado muchas veces de mi boca. Siempre soy de los que declara que tú eres única, irrepetible e insustituible. Eh, pero últimamente me han desafiado con eso. Hay un filósofo que hizo un programa con esta serie del BBV que es maravillosa, de Aprendiendo Juntos, Ah, sí, y sí. él decía que esa era una posición que era un poco riesgosa, porque la verdad es que no somos tan únicos como nosotros creemos. Lo que pasa es que eh, yo recuerdo una frase que también en algún momento dije que cada uno es cada uno y tiene sus cada unadas, ¿no? Lo que pasa es que a veces somos únicos, pero somos tan únicos que nos parecemos a otros únicos. Por ejemplo, yo tengo un amor profundo, como lo saben, no voy a esconderlo, por Maru García. Eso no, es un amor que he prodigado y dicho alrededor del mundo. Eh, y a mí lo que me encanta es lo única que ella es
y lo único que se parece a mí es lo único que ella es. O sea, es interesantísimo eso, ¿verdad? Porque es tan diferente que es única y es tan diferente que se parece a mí. Esta mañana hablaba con Eva y Eva Ramos, que está aquí con nosotros también. Bienvenida, Eva. Hola Eva. Y ella se presenta en su LinkedIn como entrenadora. Entonces yo le digo, oye, esa palabra me, me causa ruido, porque para mí la palabra entrenadora tiene que ver principalmente con o entrenamiento deportivo o entrenamiento de animales, de caballos y cosas de eso. Entonces, yo le digo que me encanta cuando ella se presenta como facilitadora y como conferencista, porque cuando tú eres facilitadora conferencista, te comportas distinto a como eres coach. A los coaches los mandan a sentar, los facilitadores mandan a parar. Entonces, muy interesante porque tiene que ver con la potencia de las palabras. ¿Será que tiene que ver esta declaración tuya de la potencia con la potencia de las palabras? Claro, totalmente. Yo creo que tiene que ver con las palabras, tiene que ver con tu mentalidad, tiene que ver con tu actitud, tiene que ver con la energía o la emoción que le quieres poner a lo que quieres hacer o a tus metas y tiene que ver con la acción también. Dime más. Entonces, bueno, esta parte de las carreras potentes, pues es justo para mí parte como de la esencia de construir quién eres. Dos, diseñar quién quieres ser, ¿no? O sea, esta parte de las carreras potentes tiene que ver con, todos crecimos con una visión de éxito, ¿no? Y esa visión de éxito, pues muchas veces ni siquiera es propia, ¿no? A veces es tienes que crecer al siguiente nivel, ¿no? O la sociedad nos hace creer muchas cosas de lo que debiéramos lograr. O nosotros traemos esas creencias o esa herencia de pues, condicionamientos de lo que debiéramos lograr en nuestras vidas o en nuestras carreras. Entonces, para mí una carrera potente también implica que realmente definas qué es lo que te resuena a ti hacer y construir a futuro no porque alguien más lo dice o no porque vas a hacer felices a tus papás, a tus jefes, a tus amigos o a alguien más, sino genuinamente qué es lo que quieres, a dónde quieres llegar. Y siempre digo que no hay límites, o sea, no hay cosas que no se puedan lograr, al menos hasta ahora yo no me he encontrado con algo que diga no lo puedo lograr, más bien es cómo lograrlo, o sea, una vez que lo defino es cómo puedo llegar ahí, y qué caminos hay. Entonces, yo me encuentro, pongo un ejemplo, tengo un cliente que alguna vez me dijo, yo quiero llegar a ser CEO de una empresa. Y ya, pues está padrísimo, ¿no? Vamos a trabajar en eso. Y yo le preguntaba, ¿estás seguro que realmente quieres ser CEO? Y me dice, sí, pues es uno de los caminos que tengo. Y yo, perfecto. De todas maneras, pues vamos a hacer el proceso a ver qué encontramos, ¿no? Y entonces, una de sus preocupaciones era que su experiencia, pues no necesariamente le ayudaba para llegar, digamos, desde esa perspectiva de experiencia o de roles que había hecho para llegar a ser CEO. Entonces, yo le decía, es que si realmente es lo que quieres, lo puedes llegar a hacer, pero quizás no vas a lograrlo en el corto plazo al menos en este tipo de empresas. Pero en este otro tipo de empresas donde tú has tenido más experiencia, más conocimientos, más interacción, pues es mucho más fácil que puedas empezar por ahí ese camino para llegar a ser CEO, por ejemplo, ¿no? Y esa persona pues no visualizaba ese camino, ¿no? Como que él siempre veía es que todos los CEOs han pasado por finanzas, por ventas, por este tema. Entonces yo le decía, claro, hay que construir ciertas cosas para complementar el perfil, pero creo que todo es posible, ¿no? A veces siento que tenemos como esta visión de túnel en donde dejamos de ver alternativas o posibilidades para lograr lo que queremos. Entonces, mi filosofía, y digo, al menos hasta ahora, porque siempre creo que seguimos aprendiendo a lo largo del camino, pero hasta ahora es que no hay límites. Tú puedes establecer eso que quieres en tu carrera y definir estas diferentes alternativas o caminos que tienes para llegar ahí, ¿no? Y eso requiere también liderazgo. Fíjate que hace poco cumplió años Maru. eh, y, y yo recordaba que cuando conocí a Maru, la conocí en Caracas, en un evento de formación de facilitadores.
una chama bella como siempre ha sido ella, llega a la sala y yo la recuerdo, era una especie de volcán, tú sabes, todavía lo sigue siendo. Y entonces pensaba yo cuando la vi en la foto de su cumpleaños, yo decía, Dios mío, esta mujer parece que hubiera tenido como 4 o 5 vidas, porque yo me acuerdo de ella en Venezuela, vamos a decir, para no dividir Caracas de la vida de ella de Maracaibo, que tenía que ver con una vida especial que tuvo en Maracaibo. Después se fue a Guadalajara, la vida que tuvo en Guadalajara. Después se fue a Irlanda, fue la vida que tuvo en Irlanda. Después se fue a California y tuvo la vida que tuvo en California. Después se fue a Guadalajara de nuevo y tiene una vida. Y ahora la estoy esperando porque viene a tener una vida nueva aquí en los Estados Unidos. Entonces yo pensaba, Dios mío, ¿cómo será la identidad de esta persona que tiene todas esas vidas vividas? Y la carrera, entonces, hacia dónde va, eh, viendo los perfiles de lo que está promoviendo, que va a hacer aquí en los Estados Unidos, yo, tú sabes, me pongo a pensar, ¿no? Y de pronto aparece en la vida de Maru, aparece Santiago. Mm. Y es interesantísimo ver eso porque pasa mucho con nosotros, los, que aparecen los hijos de Luis, por ejemplo, la muchachera esa que tiene allá en Houston. Y tú dices, Dios mío, ¿cómo puedes planificar tú una carrera en donde hay tantas variables como las que acabo de pasar del cumpleaños de Maru, ¿no? Mm. Yo creo que es un proceso muy interesante de descubrimiento personal. O sea, creo que y lo que regreso a la esencia, ¿no? Primero, o sea, yo creo que tu esencia, primero, o sea, quién eres, a partir de conocerte mejor, determinas tu visión y tu propósito, ¿no? Hacia dónde quieres ir a futuro, en lo personal y profesional de forma general, y defines cuál es tu propósito, para qué estás aquí en este mundo, ¿no? ¿Qué es lo que te mueve? Todos estamos aquí en esta vida para aprender algo y para dejar algo en esta vida. Entonces, ¿qué es eso, no? Y eso pues lo descubrimos a lo largo de nuestra vida también, ¿no? Algunos antes, otros después, pero es parte del proceso que vamos descubriendo. Y a partir de esa visión y ese propósito que para mí son como una brújula, al igual que por ejemplo tus valores, ¿no? Que se vuelven esta brújula de hacia dónde voy, ese norte, digamos, de hacia dónde quiero ir. A partir de eso, pues creas muchas posibilidades y alternativas, ¿no? Yo, por ejemplo, en este programa de Vidas Plenas, justo es lo que hacemos. Hacemos una lluvia de ideas y la gente hace lluvia de ideas de todas las posibilidades, todas las combinaciones que puede tener en su carrera. Llámale desde seguir creciendo en una organización, en un corporativo, por ejemplo, en una empresa, llámale emprender, llámale ser conferencista, llámale cualquier profesión, ¿no? Y mezclada un poco con estos talentos, experiencias, habilidades, con tu esencia, o sea, con todas esas intersecciones que tienes en tu carrera y en tu vida. Y entonces, pues generas muchísimas posibilidades. Y a partir de ahí empiezas a acotar, es como, no sé, a lo mejor algunos de ustedes han utilizado este proceso de design thinking, en donde haces muchísima lluvia de ideas a partir de ciertos conceptos y después de eso pues empiezas a acotar o a priorizar, ¿no? Y aquí empiezas a priorizar alineado igual, con tus valores, con ese propósito, con esa visión de todas esas opciones que tienes en tu vida, porque ese ejercicio pues lo que ayuda primero es darte cuenta que no estás limitado, que tienes muchas posibilidades y ampliar tu perspectiva, porque tienes pues muchas posibilidades más de las que la gente normalmente ve. Y después de eso, pues ya es este proceso de priorización en qué te resuena más, ¿no? O sea, qué es lo que está más alineado con eso que quieres lograr en tu vida. Entonces, en el ejemplo de Maru, pues Maru, por lo que veo, tiene un mar de posibilidades, ¿no? Que lograr hacia futuro. El tema es, de todas esas posibilidades que tiene, ¿cuál es la que más o las que más resuenan con su propósito, sus valores, su visión personal y profesional? Y a partir de eso, pues el resto ya es diseñar una estrategia y tomar el liderazgo de su carrera y de su vida para hacer que sucedan las cosas, ¿no?
La palabra legado aparece prácticamente en el core business tuyo. Eh, He tenido la oportunidad de conversar y voy a tener, por cierto, una entrevista con ella, con Visila Bococo, que es una extraordinaria mujer nacida española, pero de padres de Nueva Guinea, vive aquí en Nueva York, una mujer apasionante. Y escuchándola a ella hablar sobre el legado. También me pasó lo mismo con otra persona que vi su entrevista, la he seguido desde hace mucho tiempo, que se llama Espido Freire. Espido Ujú. Freire la entrevistaron ahorita recién en el mismo programa ese de BBV. Y también habla sobre el legado, pero a ellas, al igual que a mí, nos preocupa la palabra legado porque nos suena como poco humilde hablar de legado. Pero luego como que empezamos a resolverlo cuando otras personas nos hablan del, del legado. Háblame tú un poco sobre cómo tú lo ves. Pues me encanta que traigas este tema y me encanta porque pues es parte de lo que creo y de pues sí, justo el nombre de mi empresa se llama Talento y Legado porque en realidad creo y como decía que todos los seres humanos venimos a aprender algo a esta vida, pero también venimos a dejar algo. Y no lo veo desde este ego, ¿no? De, ay, yo voy a dejar mi super huella y mi nombre, y no, aquí va a estar Jessica Soule cuando ya no existe en este mundo y va a haber monumentos y todas estas cosas. No, no va en esa esencia. Va en, todos tenemos esta esencia, esto que me hace única, irrepetible, lo que decíamos, ¿no? Insustituible. Entonces, ¿cómo voy a dar eso al mundo? Todos venimos a descubrir eso, quiénes somos, cuál es ese talento, cuál es esa esencia que recibimos y a darlo a los demás, ¿no? Creo que ese legado es justo eso, es como vas dejando huella a lo largo de tu vida y vas dejando parte de esa esencia a los demás y a dejarlo en algo que no sea pues solo un pequeña acción, ¿no? Porque eso pues todo lo podemos hacer, sino que sea algo que realmente también sea sostenible en el largo plazo, ¿no? O sea, dejar algo, una idea, dejar esa parte de tus talentos, enseñarlos a alguien más o compartirlos con alguien más y crear esto que sea sostenible en el largo plazo. ¿Cómo lo veo es, imagínate, cuánto llevamos de humanidad, ¿no? De existir como seres humanos en el planeta. Si todos nos preocupáramos por realmente dejar o construir algo que los demás de ahí puedan tomar y sobre eso seguir construyendo, pues tal vez sería muy diferente hoy el mundo hasta donde hemos llegado. Claro, se ha hecho, ¿no? Pero no en todos los casos lo hacemos así. Pongo el ejemplo de una organización. En una organización de repente no sé, se va un líder, llega un líder nuevo y entonces pues muchos, no digo que todos, pero muchos o muchas líderes lo que hacen es, ah, pues aquí dejamos esto que ya hicieron otras personas y entonces vengo a hacer como lo que yo quiero hacer, ¿no? Una nueva filosofía, una nueva forma de operar, etcétera. Sin embargo, a veces no tomamos en cuenta todo lo que esa persona anteriormente ya hizo y construimos sobre eso. Entonces, creo que tiene que ver también en cómo vamos, eh, basándonos también en estos aprendizajes y en esas cosas que las demás personas han dejado para construir sobre eso. Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con dejar tu huella, dejar parte de tu esencia, dejarla a lo largo de tu paso por tu vida, por tu carrera, por tu rol como líder, ¿no? Porque todos hacemos este rol de liderazgo, llámale liderazgo personal o liderazgo hacia un equipo formal de trabajo. Entonces, ¿cómo vas dejando esa huella? Pero también que sea sostenible en el largo plazo, que no sea pues solo una acción aislada, ¿no? Que sea sostenible. El programa que en la entrevista de Freire, de Espido Freire, creo que lo llamaron algo así como una vida llena de palabras. Entonces yo pensaba, escuchándola,
Bueno, estamos hablando de una autora que gana el premio Planeta a los 25 años. O sea, en serio, ¿cómo puede una persona triunfar a ese nivel del premio Planeta, que quizás es el premio más prestigioso del habla hispana, a los 25 años, ¿no? Wow. Y claro, y ella contó en ese programa la cantidad de demonios que vivió durante su existencia. Estamos hablando de momentos dificilísimos de vida. Um, entonces, yo me pongo a pensar en una vida llena de palabras y a veces veo que hay una vida llena de palabras huecas. Cuando vemos las redes sociales en donde se publica cuanta estupidez pueda imaginarse, mientras tanto hay personas que publican cosas que le dan sentido y objeto a la vida de algunas personas, ¿no? Y ya ahí es extraordinario. Vemos personas haciendo cosas maravillosas con las redes sociales. Entonces, como que te empiezas a rescatar la idea de que las redes sociales tienen un contribuyente que puede generar, sobre todo en las nuevas generaciones, contribuir a la cultura y al acervo de las personas. Cuando tú trabajas el tema de legado con unas personas como las mujeres y hombres que tú acompañas, cuéntame qué empiezan, desde dónde empiezan a construir el, la conversación sobre el legado de la persona. Pues siempre me regreso a esa raíz, ¿no? Y lo comentamos, que es justo, primero, quién eres. O sea, quién eres, cuál es tu esencia, cuáles son tus talentos, tus habilidades, en qué momento de tu vida estás, ¿no? Y hacia dónde quieres ir. Entonces, para mí eso siempre es como regresar a esa base. Y a partir de eso, creo que tiene que ver mucho con diseñar tu liderazgo, ¿no? Yo creo que al igual que yo hablo mucho de diseñar tu vida, la vida que quieres y diseñar tu carrera, también hablo de diseñar tu liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgo eres hoy y quieres seguir construyendo a lo largo de tu vida, de tu carrera, en todos los aspectos de tu vida? Entonces, escuchaba yo, no sé, ahora el año pasado, acerca de las nuevas tendencias, ¿no? Que vienen las megatendencias que vienen a nivel mundial y todo. Y un dato que me llamó muchísimo la atención fue que hoy pues vivimos muchos problemas sociales, ¿no? A nivel mundial y muchos problemas en el mundo en general, ¿no? La escasez que está empezando del agua, la hambruna o pobreza, temas de medio ambiente, la guerra ahora en la que estamos, o sea, hay muchos temas sociales y problemas que tenemos a nivel mundial. Entonces, y algo que me llamaba la atención es que en general los gobiernos, o lo que decía este artículo, bueno, varios artículos que publican incluso todas estas consultoras grandes a nivel mundial, es que los gobiernos no necesariamente están logrando resolver estos problemas que existen, ¿no? En el mundo. Y que el rol de los líderes de las organizaciones cada vez iba a ser más fuerte para involucrarse en resolver estos problemas sociales y del mundo. Entonces, a mí fue algo que me resonó muchísimo desde el rol que como líderes asumimos o queremos asumir hasta en este tipo de problemas que hay en el mundo. Entonces, en la parte de diseñar tu liderazgo, lo que hacemos mucho es primero, ¿cómo te lideras a ti mismo? ¿No? Porque tú no puedes liderar a otras personas si no te sabes liderar a ti mismo. Y muchas veces, pues, tenemos áreas de oportunidad o ni siquiera estamos conscientes de cómo nos estamos liderando en nuestra vida, en los diferentes aspectos de nuestra vida. Y es como estos círculos de influencia que vas teniendo. Entonces, una vez que tú te lideras y eres consciente de tu liderazgo, ¿cómo empiezas a liderar hacia otras personas, ¿no? Hacia tu equipo de trabajo, hacia tus seres queridos, hacia tu comunidad. Y conforme vas avanzando, pues también cómo lo que haces va teniendo impacto e influencia en una escala más grande, ¿no? Cada quien define, pues, cuál es el impacto que quiere tener a esa escala, ¿no? A veces, pues, mi escala puede ser
liderar mi vida personal porque en ese momento lo requiere, ¿no? Pero en otras veces puede ser. A mí me interesa mucho también trabajar en una causa social o en una causa que me mueve a mí. Y entonces es como diseñar dónde quiero dejar esa huella y dónde quiero dejar esos talentos, esa experiencia, esos conocimientos que tengo y dejarlos. El legado tiene que ver mucho con darse a los demás, ¿no? Con compartir eso que somos, compartir esos talentos, esas experiencias con quienes somos. Y a todos hay causas que nos resuenan, ¿no? Hay causas como, pues no sé, hay gente que le resuena mucho el tema de las mujeres, ¿no? Cómo impulsar a las mujeres. Hay gente que le resuena muchísimo, no sé, cómo he tenido clientes que les interesa mucho cómo generar una cultura de agradecimiento en el mundo, por ejemplo, ¿no? Otros les importa mucho la educación, ¿no? Cómo cambiar el mundo a través de la educación. Entonces, a todos hay causas que nos resuenan. Entonces, si yo combino esa esencia que tengo, esos talentos, ese conocimiento, esa experiencia, ¿cómo diseño mi liderazgo? ¿Qué tipo de liderazgo quiero crear a futuro? ¿Y cómo planeo yo dejar un legado a través de ese liderazgo a lo largo de mi vida y de mi carrera? Entonces, los vamos abordando a través de hacer todos estos ejercicios de autoconocimiento, de ver en dónde estás, de diseñar tu liderazgo y qué huella quieres dejar en este mundo, desde, desde ti mismo, desde trabajar en ti mismo, hasta pues el mayor impacto que puedes tener en una escala, llámale país, mundo, etcétera, ¿no? Muy bien. Fíjate que están algunas de mis mujeres preferidas en el mundo, están ahorita en esta sala, entonces llegó mi querida Ivette Casanova desde la Florida Hola, Ivette. y, y yo veía a Ivette en una publicación, creo que el día de ayer, haciendo ejercicios. Creo que en su cuenta de Instagram la vi haciendo ejercicios y yo me pongo a pensar, ¿verdad? Que alguien ve eso e inmediatamente se impulsa a hacer ejercicio. Mientras que otras personas ven eso y dicen que gorda está. O otras dicen, oye, está bonito el cuerpo. No, oye, ¿para qué pierde el tiempo mostrándose ella en el gimnasio? O sea, la mente empieza a trabajar según el, el, el poder que le quieren dar a la comunicación que están recibiendo. El poder de las palabras se combina en este caso con el poder de la imagen, ¿no? Cuando tú ves en lo que tú dices, el autoconocimiento, cuando Ivette decide que va a ir a poner en compromiso su identidad pública, publicándose ella haciendo ejercicio, es interesantísima el, el impacto que puede causar en un grupo de personas que la observan, ¿no? Cada cosa, por ejemplo, que una persona así como Eva o como Maru o como eh, Seba y Luis de la Torre publica, impacta a un número de personas y esas personas a su vez impactan a otras. El legado no es un asunto personal, el legado es un asunto colectivo. Lo que es, por ejemplo, yo te he escuchado ahorita y recordaba todo el proceso que has vivido al lado mío durante los años que tenemos trabajando juntos, ha sido un proceso de autoconocimiento. Entonces yo te vengo a hablar de decir, ¿qué es lo que le está pasando a esa? Como que se está contagiando con esto del autoconocimiento y estoy seguro que tú ya eso lo traías de antes. Claro. Entonces, muy interesante como el legado es como una especie de carrera de relevo, donde el testigo cambia de manos, pero no como en las carreras que pasa a la otra mano y sigue la otra y ya no le queda nada en la mano aquí el corredor, sino que aquí el legado pasa de manos, pero el legado queda en la mano de quien lo entregó. Y esa metáfora me suena maravillosa. Entonces, ¿a quién le vas a dejar tú el legado tuyo? Mira, para mí, yo parte de mi propósito es justo contribuir a que más personas logren justo una vida y una carrera potente y plena.
ese es como mi propósito, ¿no? Aparte de lo que he descubierto y que quiero compartir con el mundo. Y ese es el legado que quiero dejar. Y para mí, pues no quiero dejárselo a una sola persona en realidad, más bien quiero que ese conocimientos y eso que llevo dentro se comparta y que pues escale a muchas personas, ¿no? Desde jóvenes que van saliendo de sus carreras, es más, hasta desde antes de que salgan de sus carreras, que no saben qué estudiar y que muchas veces pues siguen estas recomendaciones de papá, mamá, amigos, etcétera, menos tú decías, ¿no? Las respuestas vienen de nosotros mismos. Entonces, cómo acompañarlos desde ese proceso, ¿no? Entonces veo mucha necesidad en los jóvenes, veo mucha necesidad desde que entras por primera vez a un trabajo y nadie te dice qué hacer, cómo hacerle, ¿no? Y tenemos hoy un gap porque lo que estudias, ¿no? Y les pregunto aquí a los que estamos aquí en esta sesión, ¿no? O sea, de lo que estudiaron en su carrera profesionalmente, cuando llegaron a su primer trabajo, pues qué tanto empezaban a aplicar cosas que ya sabían. Y les apuesto que muchos de nosotros, pues cuando llegamos era, ¿qué es esto? ¿No? Es algo totalmente diferente de lo que estudiamos o lo que aprendimos. Entonces, me parece que se necesita mucho acompañamiento. Por ejemplo, cuando eres líder por primera vez, a mí me pasó, cuando yo crecí con la cultura del esfuerzo, ¿no? Y siempre pues crecí con esta cultura de la responsabilidad, de dar mi esfuerzo y mucho más allá, de ser persistente y lograr mis metas, etcétera. Entonces, afortunadamente, cuando pues empecé siendo analista, especialista, etcétera, me promueven a mi primer rol de liderazgo y yo sabía trabajar muy bien yo, pero yo no sabía liderar personas, ¿no? Entonces, mi primer año como líder, siempre les digo cuando comparto estos temas, fue hashtag fail o fracaso total porque o sea, nadie te enseña a ser líder. Yo tampoco tenía, o sea, aunque sabía que quería llegar lejos, como que yo nunca pensé de me tengo que formar antes como líder, ¿sabes? O sea, ni siquiera yo por cuenta propia lo hice. Entonces, y enfrenté pues muchísimos desafíos en ese sentido, muy divertidos, en ese primer rol de liderazgo. Y conforme vas creciendo, por ejemplo, pues ya se requieren otras cosas más allá de ese liderazgo con el que inicias o que empiezas a desarrollar para dar el salto a una dirección, a una vicepresidencia o a un CEO, o si quieres emprender, o si te quieres volver facilitador y conferencista o facilitador y conferencista, o en lo que sea que quieres hacer en tu vida, pues esas habilidades, experiencias, mentalidad, energía, manejo de emociones, todo eso tiene que ir evolucionando. Entonces, para mí, quiero dejar este legado de herramientas y de abrir la perspectiva, abrir la mentalidad a la gente de que, primero, no hay límites. No hay límites y los límites los tenemos aquí, ¿no? Dos, em, que hay muchas herramientas, ¿no? Hay muchas herramientas que se pueden utilizar y que hay que compartir esas herramientas. Ayer un cliente me invitó a un cóctel, bueno, es una escuela de administración y finanzas con la que estoy colaborando para dar algunas sesiones, ¿no? A ejecutivas. Entonces hicieron un cóctel ayer a todos los pues, profesores que estamos colaborando en este programa. Y ayer compartía un emprendedor que tiene algunas empresas de tecnología. Y él decía, a mí yo disfruto compartir mucho a la gente que quiera en cómo emprender, en cómo crear nuevos negocios, en cómo fondearse, en todo eso, porque pues a mí me tocó sufrir un poco de que me compartieran esta información y tuve que empezar pues a picar piedra y a escarbar información porque nadie quería compartirla. Entonces yo, o sea, como sumando a este comentario que él decía que él ahora cree pues en este compartir y colaborar, que es con esta visión de abundancia de que siempre hay para todos, ¿no? Y eso es parte de lo que yo misma quiero hacer también, o sea, es compartir ese conocimiento para que pues genere otras cosas y otras ideas más que le puedan servir a la gente para lograr esa carrera y esa vida potente y plena y romper estos estereotipos de que pues tenemos que seguir esta imagen de éxito que traemos a veces insertada, pero no es lo que realmente queremos, ¿no? Entonces, pues creo que es parte de ese legado que me encantaría dejar.
Tú sabes que me hiciste acordar de una cliente que me pidió que la colaborara con un programa de inducción de nuevos empleados, porque resulta que ella dirige esta empresa que tiene como 160.000 empleados, eh, y ella dice que el primer día que a ella le tocó trabajar, estuvo ese día y por más de una semana después sentada en cajas. Ella llegó y la sentaron en cajas, no en una mesa, no en una silla, no en cajas, mientras le encontraron un lugar donde trabajar. Entonces ella dice que para ella es inolvidable eso y que por eso ella quiere que el primer día de trabajo de cada empleado de su empresa hoy sea memorable de forma efectiva. Así que por eso me encanta que lo que te dice tu amigo que conociste, el emprendedor, de que quiere evitarle la curva de aprendizaje No, reducir, a las sí, nuevas generaciones, ¿no? Mm, exacto. Sí, muy bien. y ahora que decías lo de esta persona que la recibieron en cajas, nuestro propósito a veces tiene mucho que ver con eso, con experiencias que vivimos, que nos marcaron y que ahora queremos transformar eso en el mundo, ¿no? Que nos resonó tanto en nuestra vida que ahora queremos que otros no pasen por eso o que puedan pasar en esa curva de aprendizaje pues más reducida, ¿no? Llámese en tiempo, en conocimiento, etcétera. Entonces, muchas veces nuestro propósito va por ahí. Dice Luis de la Torre, dice que a mí me tocó también estar en caja y me convertí en el proveedor de mejores cajas para mi edificio. En una transnacional, o sea, imagínate eso, qué clase de recuerdo le trae a Luisito. Y se dice que se hizo amigos de varios directivos. Bueno, qué bueno. Claro, porque estaba sentado en caja, tenía un Siempre tema que conversar. Mira, eh, encontró el potencial de negocio ahí. adelante, Ivette. Bueno, muchas gracias, gusto de conocerte, Jess, la verdad, creo que estamos ahí un poco en resonancia con nuestros propósitos, así que después me encantaría como conversar más contigo para en este pensamiento de abundancia también soy de poder aportar, ¿no? Y compartir. Claro Te que sí. quería así como preguntar un poco tu opinión en este acompañar también a los líderes, CEO o presidentes. En este tema de desarrollo de liderazgo, ¿sí? Cuando yo acompaño al líder, pero bueno, a primer nivel, en programas de desarrollo de liderazgo. Y yo vengo últimamente trabajando más en la parte de diversidad e inclusión. Mm, Y lo pongo acá públicamente, digo, bueno, ¿será que estoy como con un sesgo aquí o qué? Pero lo digo basado a los casos que me han pasado. Y cuando el líder principal, el CEO, el presidente de la compañía me dice, no, es que mi legado es lograr que los líderes de acá o impactar, algunos hablan de la comunidad, algunos hablan de aportar a la sostenibilidad del mundo, no sabes, como varias cosas. Yo percibo, y lo he notado también en mujeres, pero en menor proporción, que es como un tema, o sea, para mí el legado viene desde el servicio, yo me entrego. ¿Sí? Yo me entrego, y es como el concepto propio del liderazgo, me entrego en el servicio y la gente va a decir cuál es tu legado. ¿Sí? A ver, tú lo puedes tener y tú vas a trabajar en propósito, pero realmente ese reconocimiento viene de la gente y a través del tiempo, ¿sí? Entonces, yo he percibido en algunos casos que hay como un tema ahí como de egocentrismo, mi legado va a ser este y este, pero no necesariamente y tú lo sabes porque lo trabajamos, no hay necesariamente ese autodescubrimiento personal, ¿sí? Ese, déjame, me quito mis capas, ¿ok? Mi barrera y entro en mí como ser humano. Bueno, ya lo hemos hablado muchas veces que los hombres quizás tienen un poquito más la propensión porque culturalmente en muchas sociedades tú eres el fuerte, ¿sí? O sea, hay mucho de eso también. Quisiera saber un poco tu opinión en ese sentido porque lo veo más como un tema de mi legado va a ser tal y mi legado, pero ¿dónde está el servir? Realmente, ¿sí me entiendes? Es como, Sí. y claro, yo los desafío en la conversación, en el proceso, en el coaching, como sea, es un tema interno primero. Tienes que ir bien profundo porque cuando uno habla de legado es desde mi concepto y lo que he visto, las personas que han dejado legados importantes, es desde ese servicio, ¿no? En transformar lo que sea, pero desde el servicio. Quisiera conocer un poco tu opinión al respecto.
No, pues gracias por traer este punto, es interesante. Y mira, te comparto pues la experiencia que yo he vivido. Yo no he vivido que sea un tema de género precisamente, ¿no? Cuando hablamos de este tema de legado, me he encontrado de todo, ¿no? Gente que percibe, como tú dices, ¿no? Más desde esta visión de cómo mi nombre va a seguir sonando después de que yo ya no esté en este mundo, versus de cómo a través de mis talentos y mi esencia sí dejo algo al mundo, y que intencionalmente pues sí quiero que, ¿no? Que traiga a lo mejor el sellito ahí de lo hice yo, pero que más bien lo que mueve es ese impacto, que es cuando tú dices lo reconocen los demás, ¿no? Entonces me he encontrado que esto es como indistinto. Eh, Puede ser, mira, yo siempre lo regreso todo, tiene que ver con el contexto en el que fuimos educados, los saboteadores que podemos tener, ¿no? Cada uno de nosotros, los miedos, las creencias, muchas personas, porque al final, pues no sé, me viene pues también en dónde fueron su contexto laboral, ¿no? Porque también tiene que ver con eso. Yo, por ejemplo, cuando empecé a ser líder y les platicaba de esta primera experiencia de liderazgo, yo había heredado, yo crecí con líderes que eran muy tradicionales en su forma de gestionar, ¿no? O sea, cuando fui creciendo antes de yo ser líder, y pues cuando empecé en mi rol de liderazgo, replicaba parte de estos patrones que yo no me daba cuenta, porque eso es lo que aprendí, ¿no? Entonces, muchas veces el legado puede pasar a lo mismo, que no estoy consciente de lo que eso, lo que implica, como tú dices, que es esta parte del legado es, ya no se trata tanto de ti, se trata de lo que tú das a los demás, ¿no? O ese compartirte con los demás, ¿no? De alguna forma. Entonces, y que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Como con ese nivel de conciencia. Entonces, para mí creo que lo primero es, pues, abrir una perspectiva diferente desde ese nivel de conciencia. Y creo que también a cada uno le llega en momentos diferentes, ¿no? Parte de lo que he encontrado en estos procesos específicamente de coaching es que también uno puede desafiar al cliente, pero cada cliente tiene momentos donde le cae el 20, digámoslo así. Puede ser en esa primera sesión o ese primer esfuerzo donde estás hablando de un tema delegado, o puede ser 3 años después, ¿sabes? Que a partir de esas conversaciones que tuvo, algo se movió, pero hasta dentro de 3 años es donde le cayó el 20 por una situación o una experiencia que vivió. Entonces, yo creo mucho en pues nuestro rol como facilitadores, como coaches o mentores, dependiendo del rol que tú estés haciendo, es sí abrir esa perspectiva y poner esa conciencia de alguna forma, pero que al final del día, pues no podemos controlar en el momento en el que el cliente o esa persona genere ese clic, ¿no? Le llegue ese 20. Entonces, creo que también es un proceso de dejar al otro que descubra un poco eso, ¿no? A partir de, pues, ese desafío que hagamos de nuestro lado, ¿no? Entonces, en mi experiencia no necesariamente te digo ha sido un tema de género o de generaciones o algo así. Tiene que ver más bien con el nivel de conciencia dependiendo de su contexto educativo, social, de saboteadores, de miedos, de creencias, etcétera. Y que yo pongo al servicio las herramientas, pero al final también cada uno tiene su proceso propio de descubrimiento, ¿no? Voy a tener que hacer traducción simultánea del mexicano a los escuchas que son centennial de otros países, porque caerle el 20 para algunos contextos creo que no saben De ladrillo. lo que está diciendo. El caer el 20, para que tengan una idea, tiene que ver con algo que ni siquiera lo vivió Jessica, porque Jessica ni siquiera es tan mayor como haber puesto una moneda de 20 centavos en un teléfono. Ella nunca lo llegó a ver, pero por lo menos lo entiende porque es de uso común en México. Pero yo me imagino lo que sirve un centennial allá en la Florida que le cayó el 20. Debe pensar que le cayó como 20 rayos o algo de eso, ¿no? Por cierto, que nosotros tenemos también un vocablo que Maru y yo somos los únicos que, de esta sala que lo puedan, no, y creo que Ivette también, por la edad no creo que lo haya hecho nunca, ni tampoco Maru, pero nos cayó la locha, la locha.
y no se te cayó la locha. Así es. ¿Quién va a entender eso en otro país que A no mí sí sea? me tocó ver la locha, ¿eh? Así, mira que tú no digas eso, porque tú eres una chama, chica. Tú estás demasiado jojota para eso. Eh, abro el espacio para las preguntas, para Luis, para Eva, para Sebastián, para, para Maru. Adelante, bienvenida a sus preguntas. Bueno, yo escribí una, no sé si se requerirá el doble de tiempo de lo que ya llevamos en esta sesión, pero bueno, de manera muy práctica, Jess, ¿cómo manejas en tu acompañamiento? Voy a leer textualmente lo que escribí. ¿Cómo manejas en tu acompañamiento el hecho de que muchas personas se encuentren replanteando su vocación y en duelos de identidades que van dejando atrás? Y al mismo tiempo sintiéndose perdidas y sin saber hacia dónde continuar. Pues me encanta tu pregunta, Maru, y también veme diciendo, al final sí voy respondiendo, como cada elemento. Pero me parece que estamos en un momento que con la pandemia hizo que las personas se detuvieran a replantearse en dónde están y qué quieren a futuro en sus vidas y en sus carreras. O sea, ya pasaba un poco, ¿no? O sea, ya había cierto porcentaje de las personas que llámale por etapa de vida, ¿no? Por ejemplo, a veces en los 30 o en los 40, o sea, son momentos donde uno como hace estos checks de replantearse dónde estoy, qué quiero hacer, etcétera, ¿no? Pero con la pandemia, esto pues llegó mucho más intenso, más fuerte para todos, ¿no? Como el detenernos, porque pues fue como este parar, ¿no? Fue un poco fuera de mi control. Entonces, pues nos hizo, a ver, ¿dónde estoy invirtiendo mi tiempo, mi energía? ¿Estoy donde quiero estar? ¿Qué sigue a futuro? ¿Qué es lo que valoro más? Y entonces vino toda esta serie de preguntas. Entonces, ¿cómo hago ese acompañamiento? Pues, primero de diferentes formas, ¿no? Esa es una de las razones también por las que diseñé este programa Vidas Plenas, Carreras Potentes, porque a través de él es, primero, saber dónde estás, ¿no? ¿Dónde estás hoy? Porque, a ver, te platico un poco mi caso, ¿no? No es que sea el único, pero es un caso que a mí me pasó, ¿no? Yo trabajé muchos años en corporativo, ¿no? Y en un ritmo intenso de trabajo. Y me gustaba, ¿no? O sea, siempre me he considerado, pues ya les platicaba un poco como esta cultura del esfuerzo, de hacer que las cosas sucedan, etcétera. Entonces, pues trabajaba en este ritmo intenso. Y lo disfrutaba, crecí, aprendí muchísimo, me daba adrenalina, ¿no? Como que era adictivo. Pero llega un momento en el que estás en piloto automático, ¿no? Que ya te levantas como por inercia para entregar resultados, para este ir a trabajar, hacer lo que tengas que hacer, regresar a casa, cenar, dormir y volver al otro día y así. Entonces, tu vida a veces se llega a empezar a ser un poco rutinaria, ¿no? Rutinaria donde ya no te das cuenta. Y yo a veces a la gente que está en este programa le enseño una imagen pues de algo que está gire y gire y gire y gire y gire y gire todo el tiempo y cuando yo estoy girando todo el tiempo pues dejas de ver cosas, o sea, ya no estoy viendo aquí el detalle de cómo va mi dedo, ¿no? O sea, está girando, girando a tal velocidad que dejo de ver. Y eso es lo que pasa cuando pues no hacemos a veces estos saltos en el camino de cómo estoy, dónde estoy, qué quiero hacer. Entonces, ¿qué hago en el acompañamiento a través de este programa, que es una forma de acompañar? Es justo, primero, volver a reconectar contigo mismo o contigo misma en dónde estás hoy, ¿no? Volver a reconectar con quién eras de niño, volver a reconectar con qué te gustaba hacer cuando eras joven, cuáles son tus valores hoy, qué es lo que te importa hoy, ¿no? Porque a veces ni siquiera nos damos cuenta de hoy para mí qué es importante, ¿no? Tal vez me doy cuenta que hace 10 años esto me gustaba o hacía estas cosas, pero ya no sé qué es lo que me gusta hoy, quién soy hoy. Entonces, hacemos este acompañamiento para conectar con eso, quién soy yo y dónde estoy, cuáles son mis valores, cuáles son esos talentos, qué he vivido también. Hacemos como un life journey, un career journey, para que vean qué es lo que han vivido y reflexionar un poco en eso que han vivido. Y a partir de eso viene un proceso de soltar también, porque yo siempre hablo de que para ir al siguiente paso, que es
definir o afinar tu propósito, tu visión, a dónde vas, pues tengo que dejar de cargar también cosas que vengo cargando de atrás, porque eso no me libera. Y yo digo siempre que cuando no desocupas estos espacios que traes cargando, no pueden llegar cosas nuevas a tu vida, ¿no? O experiencias nuevas. Entonces, hacemos un proceso para soltar ejercicios, para soltar y perdonar o liberar aquellas cosas, llámale la promoción que no me dieron, el trabajo que no conseguí, este, el que me divorcié, o sea, todo lo que de alguna forma hoy te está pesando y que no te deja estar libre y con esta energía nueva para recibir cosas y definir qué quieres hacer en tu vida. Entonces, hacemos este proceso de soltar y a partir de eso después ya viene, ¿no? Que una vez conectando con esa esencia, con reconocer y hacer un check, cuáles son tus talentos, tus conocimientos, tus habilidades, como un inventario de todo lo que sí eres, a partir de eso empezar a construir. Es mucho más fácil para las personas y cada vez que hacemos este ejercicio de quién eres y qué es lo que te hace único, irrepetible, insustituible, no sabes cómo sufren, porque es mucho más fácil reconocer los talentos en los demás que en nosotros mismos. Y hay mucha gente que me dice, Jess, es que para mí es muy fácil hacer esto. Y yo, pues precisamente ahí está tu talento, porque para ti es muy fácil hacerlo y lo disfrutas. Pero si a mí me preguntas, yo tendría que estudiar 20,000 cosas o desarrollarme tantísimo para poder siquiera tener tantito de lo que tú logras en este aspecto. Entonces, ese es uno de los ejercicios clave, o sea, reconocer cuáles son esas habilidades, talentos, conocimientos, experiencias, esa intersección única que tú tienes, que sí va a haber gente muy similar, pero difícilmente va a haber dos iguales, exactamente iguales, ¿no? Habemos muchos coaches, habemos muchos facilitadores, pero cada uno de nosotros tiene un estilo diferente y que ese estilo, pues, es como parte de tu esencia, ¿no? Entonces, reconectamos con eso y entonces sí, a partir de eso, empezamos a construir hacia dónde quieres ir. Y entonces empezamos a hacer todos estos ejercicios de acompañamiento de, pues, tu visión, tu propósito, definir tus valores, construir mi día ideal, por ejemplo, ¿no? O sea, qué tipo de día quiero vivir, cuál es mi trabajo ideal, cuál es mi líder ideal, cuál es mi estilo de liderazgo. Y entonces, a partir de todos esos ejercicios, empezamos a construir a dónde quiero ir, priorizar eso, esa lluvia de ideas que sale de a dónde quiero ir, que esté alineada con tu esencia, y después de eso, pues ya diseñar una estrategia, ¿no? Y eso, pues te puede hacer a nivel grupal, a nivel mentoría o coaching individual, entonces, pues depende de cómo la persona se sienta, ¿no? Pero es a través de muchos ejercicios que conectan con este proceso, ¿no? Creo que tienes... Me Fantástico. están diciendo aquí que la pregunta de Manu merece que la extraiga de la grabación y convierta en un podcast, porque como Suena tú bien. dijiste, como dijo ella misma, la pregunta se iba a extender, pique y se extiende. Am, bueno, hemos llegado, aunque no lo crean, hemos llegado al final de la entrevista y estoy muy contento. Gracias Luis, gracias Eva, Ivette, Maru, Eva, gracias por sumarse a Solo quiero esta, felicitar a esta Jess. entrevista. Muchas felicidades. Muchas gracias, Eva. Qué gusto. Me encantan tus blogs en LinkedIn. Muchas Sí, gracias. Eres síganla, gran síganla por lectora. ahí, síganla por ahí, síganla por ahí. Mira, no le voy a dar la palabra a Maru porque ya abusó, ya la pregunta Hice la pregunta fue corta, ni hablé. Mira, me dice Jessica cuando estábamos planificando, me dice, ¿cuánto tiempo dura la entrevista? Y le digo yo 2 horas, porque así, conociéndola, sé que pique y se extiende. Pero no, la entrevista está pautada para 1 hora. Mira, yo estoy muy satisfecho de la conversación y voy a tener que invitar de nuevo a Jessica en un futuro muy cercano. Yo la he estado echando mucho de menos a ella y ella lo sabe mucho. Eh, Creo que es valioso decir que yo la escucho y me encanta que grabemos porque voy a poner el programa para que ella lo escuche de nuevo, porque es interesantísimo ver cómo ella se habla a sí misma
con esta conversación que hemos tenido el día de hoy. Me parece valiosísimo, además. Valiosísimo para mí, valioso seguramente para la audiencia. De verdad que estoy muy contento y te doy para que te despidas, mi querida Jessica. Muchas gracias, Adrián. Primero, gracias por la oportunidad de compartir este espacio. Como te dije, me divierto y lo disfruto muchísimo. Gracias a todos los que se conectaron en vivo y a los que van a ver la sesión después en grabación. Y me gustaría dejarlo solo con esta frase, ¿no? Hola Luis. Creo que el mundo requiere un liderazgo valiente en donde busquemos lo que tú decías, Ivette, ¿no? Dar más que a nosotros mismos, es descubrir quiénes somos y poner ese talento al servicio del mundo y de los demás. El mundo nos necesita como líderes en nuestras organizaciones, en nuestros equipos, en nuestra familia y en nuestro liderazgo personal. Yo siempre hablo de este concepto de liderazgo valiente que tiene que ver con ser congruentes con lo que queremos, ser congruentes con nuestra esencia, que habla de determinación, de cómo hacer que las cosas sucedan y de transformación, de cómo inspirar e influenciar a los demás. Creo que en cualquier espacio en el que estamos comunicando, inspirando e influenciando a los demás. Así que pues los invito a que sigan este liderazgo valiente con propósito y que en la escala que cada uno quiera, pero que busque aportar ese granito de arena que el mundo necesita. Así que muchísimas gracias.